principios de la década de 1920, España se encontraba en ebullición política, económica y social. Nacido en 1895, don Francisco Sayrols Mas pertenece a la generación a la que le tocó vivir las grandes transformaciones de principios de siglo. En la España de esos años había desigualdad, conflictos laborales y una monarquía que se debilitaba. Hubo diversas crisis económicas y convulsión social. Fue en esta etapa en la que se crió don Francisco Sayrols en su Cataluña natal, un joven con grandes inquietudes y que intuía que estaba destinado a lograr cosas grandes. Así, un buen día, decidió dejar esa nación dividida para probar fortuna en el Nuevo Mundo. Mi abuelo llega a México a mediados de los años 20, 1920. Deja atrás una España que entra en un periodo de conflicto político-social y pues viene a México a buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades de vida. Él ve que en España las cosas se van a poner complicadas, sobre todo para los catalanes, y viene a México a eso, a buscar un nuevo modo de vida, ¿no? Llega con una mano adelante y una atrás, no viene con fortuna, pero viene con este espíritu aventurero, con este espíritu de buscar algo interesante y ve en México una oportunidad para establecerse y rehacer su vida, ¿no? Mi suegro conoció a doña Eduviges en Europa. Ella era hija de un francés y de una griega. El papá de mi suegra era amigo del que hizo el Canal de Suez, por lo tanto lo llevó para que conviviera con él y le ayudara a hacer el Canal de Suez. Se casaron, ella tenía 2 hermanas, una estaba casada con el secretario de Farouk y la otra estaba casada con el que representaba a la Paramount allá. Otra hija que nunca se supo cómo se llamaba ni nada porque nació paralítica y luego se quedó en el sanatorio y mi suegra se vino para acá con don Paco a América, pero la dejó en un sanatorio y nunca más la volvió a ver. Es el caso de don Francisco, como el de muchos otros españoles que dejaron una gran riqueza cultural y obviamente en su descendencia también una gran riqueza social. Habiendo trabajado en la industria editorial y de la publicidad en Barcelona, don Francisco acondicionó un pequeño estudio en la calle de Artes, hoy Antonio Caso, para un despacho, pues empezó a trabajar en el departamento de publicidad de la compañía cigarrera El Buen Tono. A mi abuelo le decían el publicista. Él fue uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de la Publicidad y pues siempre tenía este espíritu innovador, inventivo, vanguardista. Me lo imagino un poquito así como la serie esta de Mad Men, ¿no? En esos años donde empezaba toda esta revolución de cómo hacer publicidad, cómo hacer marketing. Obviamente en los años 20 es mucho más rudimentario, ¿no? Haciendo publicidad en estas cajitas de cerillos que fue donde empezó mi abuelo. Y pues sí, él ahí estaba aportando esta creatividad y su pensamiento vanguardista, ¿no? Mi trabajo como investigadora de historieta mexicana consiste en verificar los diálogos que ha tenido la historieta mexicana con respecto a otras historietas, otras formas de expresión gráfica. En el caso de la investigación de Francisco Sayrols, que es la que me ocupa actualmente, ha consistido en revisar archivos en Barcelona y en Valencia, a donde he viajado, me he entrevistado con personas allá para ver la relevancia del papel de Francisco Sayrols en México. En esos años, El Buen Tono, que era una fábrica de cigarros, publicaba una serie de historietas en las que todo se resolvía fumándose un cigarro. Entonces, para esto tenían un personaje que se llamaba Ranilla. A la gente le gustaba leer historietas más allá de que tuvieran el hábito o no de fumar. Además de esto, también eran consumidas por niños, lo cual llevó a la misma cigarrera a que produjera unos cigarros de chocolate solo para niños. Entonces, la gente, público en general, niños y adultos, consumían estas historietas. Don Francisco trabajó dibujando e ideando los argumentos.
y se dio cuenta de lo que pedía el público y de que había toda una dinámica comercial ahí. Muy pronto creó su propio negocio, Sayrol Services, donde ofrecía los servicios de publicidad y organización de ventas para las empresas. Eran los años postrevolucionarios. Un México que estaba a punto de experimentar otra revolución, pero esta vez de signo distinto. La que representó la llegada de las historietas, un hito cultural que inició precisamente Francisco Sayrols. En los años 20 del siglo pasado, la población de México era poco menos de 16 millones de habitantes. La mayoría vivía en zonas rurales, pero ya desde la Revolución se había provocado el fenómeno de la migración a las ciudades. Eran años difíciles, de reconstrucción, de creación de instituciones nacionales y de un poder que se iba centralizando cada vez más. Años de tensiones religiosas que derivaron en la Guerra Cristera. Y de un sueño, un bello sueño que fue el de José Vasconcelos y su utopía educativa, las escuelas rurales, la educación laica y gratuita, la edición masiva de libros. Esa efervescencia cultural se respiraba en el ambiente. Diego Rivera, José Clemente Orozco y los demás muralistas llenaban los espacios de las instituciones de una nueva nación. Frida Kahlo se consagraba como una gran artista. Tina Modotti llegó en 1923 a realizar su obra en este país, convirtiéndose en una gran fotógrafa y activista revolucionaria. En las ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey, la infraestructura comenzaba a crecer, con la electrificación, el transporte público y los avances en telecomunicaciones. Todo era un impulso hacia la modernización y el desarrollo. Era un México que se preparaba para lo que vendría, la gran explosión de cultura popular que traería consigo la historieta. Y la primera de ellas fue El Paquín, creado por Francisco Sayrols. Ya en los años 30, don Francisco Sayrols fundó dos empresas más, Libros y Revistas S.A. y Editorial Sayrols, dedicándose a la edición y distribución de publicaciones de estilo de vida, libros técnicos y de superación personal y profesional. Los libros que editaba ayudarían a una creciente y pujante clase media, la que estaba destinada a forjar el desarrollo institucional del país. Como Juan Jacobo Rousseau, el autodidacta Francisco Sayrols está convencido de que la clave de la regeneración humana radica en la educación. Y, hombre consecuente, dedica gran parte de su vida a escribir y vender cursos de entrenamiento sin maestro y sin métodos para triunfar en los negocios. No sabemos cuántos escalaron al éxito gracias a sus manuales, pero sin duda predicó con el ejemplo. Don Francisco distribuyó libros españoles como La Biblioteca del Hombre de Negocios Moderno y también escribió y publicó por su cuenta el Tratado Teórico-Práctico de Correspondencia Comercial Moderna y un manual práctico de cobros por correo. Para 1931, Sayrols ya tiene dinero para publicar una revista para damas y hombres de negocios, a la que titula Amenidades. En 1932, con base en ese éxito, lanza el semanario Sucesos para Todos, más periodístico y con algunos materiales nacionales. La segunda revista es un golpe editorial. En 1933 está imprimiendo 80.000 ejemplares y para 1934 los tiros son de 90.000. De modo que don Francisco lo publicita como el semanario más vendido del país. A esas dos publicaciones familiares siguen las especializadas. En 1933 aparece La Familia, una revista que se conservará en cada hogar como fuente de información y recreo. En 1934, Editorial Sayrols incursiona en el mercado masculino con Misterio y Policía, y en el mismo año lanza Haces y Estrellas, de cine y deportes. Al mismo tiempo, distribuye en México la revista cubana Bohemia, y las argentinas Fémina, Aconcagua y Caricatura. Don Francisco distribuye textos de corte y confección, de cocina, manuales de derecho, cursos de inglés en fascículos, así como toda clase de literatura.
Todo surge porque, me voy un poquito para atrás, mi abuelo siendo autodidacta y de donde viene, pues obviamente tiene que recurrir al aprender solo y valerse por sí mismo. Entonces, ya casado, viviendo en México, pues obviamente era una persona muy creativa, hacía mucha publicidad y digamos que la primera agencia de publicidad en México per se pues, fue la de él, pero pues, obviamente él se empieza a ir más hacia la cuestión editorial y un día con mi abuela deciden hacer una revista, ella le propone la idea, le gusta y entonces es donde ella participa en todo lo que viene siendo hacia la mujer y él participa en todo lo que viene siendo hacia el hombre y deciden hacer una revista. Esta revista tiene la gran ventaja de que pasa por toda la familia, ¿no? Desde el miembro número 1, el jefe de la familia, hasta todo mundo que vive bajo el mismo techo. Entonces es una revista que tiene muchísimo éxito a nivel México y también a nivel América Latina, porque es una revista que tiene patrones, te enseña a cocinar, te da pláticas, te da consejos, en fin, todo esto, ¿no? El principio de Don Francisco fue una serie de libros de superación personal que competían con los de Horizon Sweet Martin. Ese fue el principio, pero la revista La Familia, el Sucesos, que se editaba con el papel de entonces que había. Papel periódico y en color sepia. En color sepia. Sin portada en cuché, porque además no había papel. No había ese tipo. Eran tiempos ya de guerra. La esposa única y primera de Francisco Villa se llamó Luz Corral Fierro. Y doña Luz vivía en la casa que le dejó el general Villa y consumía la familia, hacía el punto de cruz ella. Pero el boceador era un antiguo torero llamado Mariano Torres. Entonces, cuando faltaba de llevarle la familia, hablaba por teléfono a mi mamá y reclamaba. Entonces fue cuando conocí a doña Luz, yo le llevaba a la familia porque Mariano había dejado de llevarle la familia. Cuando le está haciendo ese reclamo a doña Luz a mi mamá, con ese vocabulario, entra la llamada de una comadre de mi mamá y bueno, pues ya se acaba aquella conversación, ella se retira y después le llama y le dice, oiga comadre, pues ¿con quién hablaba usted que le tenía tanta consideración al lenguaje y al vocabulario tan florido? Ah, no, comadre, le dice, pues es que me habló doña Luz para reclamarme que no le habían entregado la revista La Familia y el Sucesos, que eran semanales y que eran verdaderamente de una condición casi religiosa para doña Luz. Con doña Luz hubo una relación familiar que se conservó hasta el final de sus días y inclusive pues hay fotografías y hay ediciones que reflejan la presencia de nosotros junto con Anthony Quinn, con quien también tuvimos una relación familiar, en visita a la casa, ahora convertida en museo, de la Revolución. Cuando Perea y Flores le ofrecen la revista de historietas Pimpón, que aún no tenía éxito comercial, don Francisco, con su tradicional visión, observó su potencial y la necesidad de una verdadera historieta para niños de calidad, hecha con contenido nacional. La compra sin pensarlo dos veces y procede a inyectarle tinta nueva. Para empezar, le cambia el nombre a Paquín. Paquín también tenía una intención pedagógica, pues sus anuncios decían lo siguiente: los padres de familia saben lo que ganan sus hijos con la instrucción recreativa y moral que reciben de Paquín. Mi abuelo se llamaba Francisco, le decían Don Paco, y él a su historieta le puso Paquín. Entonces era como este personaje o cómo se veía él en lo que hoy podría ser una animación, ¿no? Y los cuentos eran como historietas de mi abuelo en estas aventuras de Paquín.
La historieta de mi abuelo fue la primera en México, fue precursor en esta industria y fue todo un éxito. Era la revista para todos los niños desde los 8 años hasta los 80 años. Entonces él veía que todas las personas que leían su historieta tenían este espíritu de niño y pues fue un éxito rotundo. Con los años el nombre se fue degenerando, se fue haciendo un genérico. Todo el mundo pedía los paquines, ¿no? Estas historietas ilustradas eran como los paquines y así pasó el tiempo y posteriormente cuando la gente llegaba a un puesto de periódicos a pedir un paquín, pues al final eran los pasquines, ¿no? Entonces hoy en día todas las historietas de México se conocen como pasquines, ¿no? El pasquín viene de la palabra paquín y paquín era una de las publicaciones clave que se hacía en papel periódico con 2 grapas en tamaño cuarto de carta, en sepia y con dibujitos y con tipografía hecha pues rústicamente en taller con letras de plomo. En el volumen titulado Puros Cuentos, Historia de la Historieta en México 1934-1950, editado por Conaculta y Grijalvo, los investigadores Juan Manuel Aurrecochea y Armando Bartra describen el momento de gran difusión de este vehículo tan importante de la cultura popular que es la historieta. En ese México que se transformaba de ser un país rural a uno más urbano y en el que los niveles de alfabetización aumentaban aceleradamente. El pueblo mexicano se inició en la lectura precisamente con las historietas. Millones de compatriotas que aún no habían experimentado los placeres de la letra impresa perdieron su virginidad literaria sumergiéndose en las seductoras páginas de las revistas de monitos. Y aunque la utopía vasconceliana era que en todo el país se accediera a los clásicos griegos, la gente que aprendía a leer se volcaba en mucho mayor medida hacia algo que tenía más a la mano y que no le representaba tanto esfuerzo intelectual. La historieta, que tomó carta de naturalidad y desde entonces acompañó a los mexicanos y fue parte esencial de su cultura. Tanto que Salvador Novo declararía lo siguiente: es imposible ignorar la historieta, está ahí, es lo que lee el pueblo de México. ¿Cuál fue el papel de Francisco Sayrols en la historieta mexicana? Pues Sayrols fue el padre de la historieta comercial, nada más y nada menos. La gran distracción era la lectura. Esa lectura que durante muchos años algunos snobs y académicos criticaron porque era una lectura de muy baja calidad, porque era estarle dando veneno al pueblo, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Este país creció culturalmente al iniciarse en la lectura de un Pepín o de un Chamaco para llegar luego en la lectura hasta el Quijote. La proclama publicitaria de Paquín termina encomiando ante los padres de familia los beneficios que obtendrían los niños si los inducen a leer la revista. El Paquín de los primeros meses es una publicación para menores, y así lo pregona en el subtítulo Semanario Humorístico Infantil, que poco después cambia por Semanario Humorístico para personas de 100 meses a 100 años. En un inicio se vende en tamaño de medio tabloide y tiene 32 páginas, cuesta 10 centavos y se publica todos los miércoles. Francisco Sayrols vio en las historietas una oportunidad de negocios. Entonces él ya tenía en su memoria a las revistas catalanas como Patufet. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Paquín? Una réplica de lo que tenía esta revista. Entonces, podías encontrar historietas, pasatiempos y otro tipo de contenido misceláneo. Paquín fue la primera revista de historietas. Empezó a publicarse en 1934 y posteriormente, 2 años después, en 1936, inicia la publicación de Pepín y Chamaco.
Estas 3 revistas van a ser los pilares de la historieta mexicana y las que ejercieron una gran influencia en todo el resto de revistas que se publicaron durante esa gran época de oro. Los 3 cómics de mayor éxito comercial en los años 30 y 40 son hijos de estos editores. El retoño de Francisco Sairols fue bautizado Paquín, el del coronel José García Balseca, Pepín, y el de Ignacio el Chamaco Herrerías Chamaco. Lo que diferenciaba a los paquines y pepines de los cómics que provenían de Estados Unidos eran elementos que los hacían únicos, como en palabras de Bartra. Su formato extremo, de 28 por 43 centímetros los grandes y 12 por 15 los chicos. Su impresión en una sola tinta, con frecuencia sepia o verde. Su proclividad al medio tono y al collage. Su carácter misceláneo y su frenético ritmo, pues algunos aparecían todos los días y hasta 2 veces los domingos. Con la aparición de Paquín finalmente se separan las historietas de los diarios de gran formato. Recordemos que el formato grande no era muy portable, entonces lo que proponía Paquín era una revista que pudieras traer contigo a diferentes lugares y se empezó a popularizar rápidamente. Entonces las veías en comercios, como en peluquerías, en donde tuvieras que esperar. Y también esto hizo que en un promedio de 5 a 6 personas leyera un solo ejemplar de una revista. Un poco más adelante aparece el hermano menor de Paquín, que es Paquín Chico. Y con el paso de la década de los 30 a los 40, se consolida la empresa de Don Francisco hasta convertirse en una de las de mayor crecimiento de todo el país. La sociedad entera lee historietas. Niños, adultos, hombres, mujeres, ancianos. Todo México se vuelca a la distracción que significan estas lecturas. Los tirajes en los 30 empezaron a ser de cientos de miles para llegar en los 40 a millones. Los tirajes iban en aumento, entonces pasaron de alrededor de 800,000 ejemplares a los millones de ejemplares que se tiraban. Además, recordemos algo, empezaban publicándose una vez a la semana hasta que llegaron a publicarse diariamente porque la gente quería leer historietas. El sector editorial pronto sería referente en toda Latinoamérica, junto con la época de oro del cine mexicano que empezó en 1936 y terminaría a mediados de los años 50. Una industria alimentó a la otra. Los mexicanos nos dedicamos a ensoñar y a perdernos en esa fuente inagotable de historias. Las historietas tienen una vocación transversal. Le llegan a todas las clases sociales, lo mismo a los obreros que a las clases medias que emergían en las ciudades. La revista La Familia tenía otro público, definitivamente. Era un público que ya tenía un nivel socioeconómico de clase media a clase alta. Y esto porque te das cuenta en los contenidos que tenía la revista. Entonces habla de, por ejemplo, cómo dirigir al servicio doméstico que tenías tú, a cómo hacer manteles, cómo acomodar la mesa para una cena, etcétera. Cosas que no hacía el común de la población. Esta revista estaba más inclinada hacia la mujer porque finalmente para esa época era la que dirigía el hogar, la que administraba, ¿no? Y también esto se confirma porque en la revista La Familia había una publicación de patrones de bordado y entonces era eso. Finalmente tenemos otro tipo de funcionamiento en la sociedad. La mujer era la que llevaba la administración del hogar. La señora de la casa era la que compraba la revista sabiendo que tenía un valor agregado. Entonces no solo le iba a leer ella, sino también su núcleo familiar. Yo creo que mi abuelo fue una persona maravillosa en ese sentido porque además de ser hijo único, pues no la tenía muy fácil. Eran unas épocas complicadas, muy muy complicadas en España, por supuesto. Y su papá era un promotor de eventos. Tenía que ver en aquel entonces, también estás hablando de que el circo era así como la mayor atracción que se vivía en todo el mundo. Y bueno, pues obviamente es una persona en que yo creo que nunca conoció el no se puede. Yo creo que el hambre que tenía él de siempre ir más allá de sus limitaciones, pues eso lo hace una persona maravillosa, ¿no? La revista La Familia era heredera de esos libros de superación personal que empezó haciendo Sairols cuando era joven.
Entonces, ya aquí también este tipo de publicaciones corresponden muchas veces a las etapas personales que está viviendo el editor. Quieres tener una vida más tranquila, pues ya también te dedicas a la familia y eso es lo que resuena con lo que tú estás editando. Es de destacar que en su desempeño empresarial privilegió siempre la ética y la civilidad, en contra de lo que hacían otros editores muy agresivos. García Balseca y el chamaco Herrerías, que terminarían con pleitos sindicales que terminaban incluso con vidas humanas. Mira, mi abuelo como empresario, está curiosa la pregunta porque era una persona que más que nada nunca se dejaba el limitar. Nunca fue una persona que quería abundancia, riqueza, nunca fue un gran capitalista, pero siempre lograba lo necesario para poder vivir bien, porque a final de cuentas los placeres para él eran muy distintos a la acumulación de dinero. Para él era el placer de vivir, el placer de viajar, el placer de gozar, el placer de comer. Entonces, en ese sentido era una persona que siempre encontraba el cómo lograr algo para poder tener ese gusto, ¿no? Tenía una frase en donde decía que el que mucho tiene, problemas tiene, y el que nada tiene, problemas tiene. Entonces, la verdad es que yo creo que siempre vivía en el justo medio, que es lo óptimo, ¿no? Seidels es el primer editor de revistas de monitos en escala industrial, pero no el más prolífico, quizá porque don Francisco prefiere seguir distribuyendo publicaciones sanas e instructivas cuando la competencia explota las bajas pasiones y se hace cada vez más populachera. Seidels es un empresario tenaz, pero civilizado. En 1947, Seidels traspasó sus revistas a otra empresa, que era dueña del diario La Prensa, y ahí vio el inmenso potencial que tenía la distribución. En lugar de editar solo algunas publicaciones, se dedicaría a distribuirlas todas. El negocio familiar empezó como un negocio de edición de revistas, mi abuelo hacía revistas, pero posteriormente dio un giro importante y dejó la edición de las revistas para hacerse distribuidor. Él creó el canal de distribución de revistas en México y eso aunado a la venta de publicidad pues fue un negocio muy importante para esas épocas. Todas las revistas que se distribuían en México pasaban por el negocio familiar y pues eso dio inicio a lo que hoy es la industria editorial mexicana, ¿no? Así se decían en la industria, en la cámara editorial. Los que eran de revistas, los revisteros. Bueno, y los periódicos, periodiqueros, y los libros, libreros. Era confianza entre ellos. Bueno, preguntaron quién está en Chihuahua, fulano de tal. Entonces ya se dirigieron directamente y así fueron llegando y cayendo poco a poco todas las distribuciones, que cada revista no tenía su propia distribución. Así fue como don Francisco Seidels busca un distribuidor en Chihuahua para la distribución de sus publicaciones y entonces se comunica con Bonifacio S. Martínez del Val, que era el agente de publicaciones en Chihuahua. Y de esa manera se hace un primer contacto que fue seguramente allá en los años 30, en donde se inicia esa relación. Estamos hablando casi de 100 años de una relación familiar y editorial. ¿En qué contexto se desarrollaron las empresas de don Francisco Seidels? ¿Cómo era el México en el que se desarrolló la industria editorial que él contribuyó a impulsar? En los años 50, México consolidó su transformación. Había quedado atrás el trauma de la revolución y en esos años se gozó de estabilidad política. Llegó a vivirse tanto crecimiento económico que se conoce a este periodo como el milagro mexicano, pues la economía llegó a crecimientos de entre 6 y 7% al año. La construcción de infraestructuras no se detenía. La educación hacía su labor y la nueva clase de licenciados e ingenieros, salidos de la universidad pública, tomaba los puestos que requeriría ese crecimiento. El presidente Miguel Alemán Valdés modernizó al país y su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, continuó con esta vía de industrialización y fortalecimiento de la clase media.
El México que le tocó vivir a Francisco Sirols experimentó un cambio demográfico significativo, pues las grandes urbes se poblaron cada vez más. Era un escenario ideal para los negocios y las publicaciones. La gente ahora se tomaba en serio el esparcimiento. La televisión llegó en 1950. Los salones de baile, en donde reinaban el mambo y los boleros, lucían repletos. Y en los cines se veían figuras como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete y Dolores del Río. Y con directores como Julio Bracho, Luis Buñuel, Ismael Rodríguez y el Indio Fernández. México se afianzó como líder en la producción cinematográfica de toda América Latina. En la década de los 50, los tirajes de las revistas fácilmente rebasaban el 1.000.000 o hasta 2 millones a la semana, como eran los casos de Pepín y Chamaco. Y era cuando ya don Francisco controlaba la distribución de todas ellas en la República e incluso las exportaba. Mientras todo en el país cambiaba en su frenesí desarrollista, en lo íntimo, don Francisco vivía al máximo a su familia. Una vez casados, mis suegros optaron por vivir en la calle de López porque él a su vez era dibujante de los Cerillos La Central que se encontraban a unas cuantas calles de ahí. Pero como no había el dinero suficiente, mi suegra tuvo que comprar una cajonera y el primer cajón lo puso con telas y con esto para que se viera más o menos como si fuera una cunita, porque ahí llegó a esa casa su primer hijo y único, que se llamó Jordi Sirols. Si hay algo que reconoce toda la gente que conoció a don Francisco, es su generosidad, su amor por el arte, por los viajes, por la música, por la literatura, su don de gentes, su curiosidad intelectual, su pasión por la aventura, su indestructible amor por su familia. Nuestras casas colindaban, la casa de mi papá con la casa de mi abuelo. Para ir de una casa a otra, en lugar de salir por la calle, pues podías pasar por adentro. Tenías que abrir un librero que estaba en el despacho de mi papá. Era un librero secreto, era muy divertido porque era así algo como de espías. Mi abuelo era un coleccionista empedernido. Hoy en día podrías decir que hasta hoarder podría ser. Por ejemplo, le encantaba la filatelia. Entonces, para poder tener, te digo que siempre buscaba el cómo sí, para poder tener estampas o timbres de todas partes del mundo, el señor jugaba ajedrez con diferentes personas a lo largo del mundo. Entonces, yo me acuerdo perfecto que llegaba a un cuarto en donde estaba lleno de mesas de ajedrez, porque el señor movía una ficha, mandaba la movida, le regresaba la carta con la movida de la persona con la que estaba jugando y obviamente agarraba el sello y lo coleccionaba. Y hizo colecciones enormes, pero era una persona que así era, o sea, siempre encontraba el cómo sí para lograrlo, ¿no? La realidad de la Sagrada Familia es que durante 100 años, desde el inicio de las obras, en 1882, hasta 1980, el 80% de lo recaudado para su construcción correspondió a grandes donaciones y solo un 20% a las pequeñas donaciones de las que tanto se habla. La faceta filantrópica y de mecenas de don Francisco es poco conocida, porque nunca quiso vanagloriarse de ella. Sin embargo, sus donaciones constantes a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona fueron esenciales para la construcción de la fachada de la Pasión. Sirols fue un hombre discreto. En 1957 inicia su labor de mecenas de la Sagrada Familia por una necesidad de ir más allá en su vínculo con Barcelona. Quería devolver algo a su ciudad natal. Su patrocinio se resume en 1.000.000 de pesetas en 1957. Entre 1964 y 68, 100.000 pesetas mensuales, 4.700.000 pesetas en total. Para 1965 dona el ascensor que se instala a la fachada del Nacimiento. En 1970 entrega una cantidad indeterminada de varios millones de pesetas para costear íntegramente uno de los campanarios de la fachada de la Pasión. Allí figura una inscripción conmemorativa:
En 1972, se ofrece duplicar lo recaudado en la 18ª captación celebrada aquel año y que subiría a 6.500.000 pesetas. De esta manera, ese catalán, ese ciudadano del mundo que era también 100% mexicano, amó tanto a su patria natal como al país que lo acogió. A su vez, cuando mi suegro estaba trabajando para los cerillos, tenía una mosquita en la oreja que a él le gustaba mucho la publicidad. Entonces empezó él a hacer libros, cómo ser mejor secretaria, cómo tener mejor opción a ser tesorero. En fin, libros que pudieran dar una forma más fácil para las carreras que en ese momento estaban en auge. Paco le dice, ¿por qué no hacemos una revista dedicada a las mujeres donde ellas puedan bordar, donde ellas pueden tener opción a tener más dibujos y todo? Y ahí es cuando entra una revista que fue maravillosa, que se llamaba La Familia. Y esa revista también, para que las señoras estuvieran más contentas y a su vez que mis suegros pudieran tener ya cautivo a las gentes que la compraban, todos los meses salía un pedacito de un mantel, pero un pedacito. Y entonces ese pedacito lo iban poniendo en una carpeta o en un mantel o en una colcha o lo que fuera, a base del gancho. Y entonces ya tenía don Paco esa clientela cautiva. Don Francisco Sirols, ese hombre ejemplar que tenía junto a él, como todos los grandes hombres, a una compañera de vida que lo había impulsado y acompañado en los momentos más difíciles, enviudó en 1950. En cuestión de educación, siendo un hijo único, la verdad es que mi abuelo fue muy acertado, porque podía haberlo echado a perder si lo quieres ver así, pero definitivamente lo educó. Yo creo que como él mismo salió adelante, ¿no? Él tenía una fiesta en alguna ocasión y en aquel entonces obviamente tenía que ir bien vestido, y entonces le dijo a mi abuelo que necesitaba pues, irse a comprar algo, ¿no? Y mi abuelo dijo, me parece muy buena idea, perfecto. Bueno, ¿me das dinero? No, te doy revistas, velas a vender y para que tengas cómo comprártela. Pero el evento es en la noche. Perfecto, entonces apúrate. Jordi Sirols tomó las responsabilidades del negocio de su padre, quien se retiró parcialmente, dedicándose a viajar por largas temporadas. Tenía su departamento en Barcelona y ese fue desde entonces su centro de operaciones para recorrer el mundo. Yo entré a trabajar a Grupo Sirols en el año de 1967, pero a tiempo en que la industria editorial estaba en auge. Sin embargo, a mí quien me recibió pues para ver qué es lo que iba yo a hacer, revisar mi solicitud, todo, fue el señor Jordi Sirols. Impresionante ver la sencillez y ahora entiendo el éxito del por qué, porque las cosas más mínimas las atendía, pero todo en comunicación con su padre. Fue un hijo ejemplar. A su padre siempre lo tomó en cuenta. Es de los pocos casos en que yo he visto en donde los hijos verdaderamente superan a los padres. ¿Pero por qué? Porque don Francisco tuvo la habilidad, inteligencia de hacer un hijo bien formado. Todos los que lo conocieron coinciden en algo. Don Francisco fue un hombre que se entregó a los demás, pero también tenía una vida interior muy profunda. Amaba sus lecturas y su tiempo privado, tanto como a su familia y a sus viajes. Y las casas, como se comunicaban, don Paco vivía en la calle de Mora, nosotros en la calle Patricio Sanz, pero por dentro se comunicaban porque pues había comprado un lote muy grande. A medida que se pudo ir haciendo de dinero, pues se hizo la casa con ya una casa grande, ya había cemento en las banquetas, ya esto, todo. Entonces pues era una casa que tenía boliche, tenía capilla, entonces hicimos que para que no tuviéramos que dar la vuelta a la manzana, se comunicaran. Y entonces don Paco estaba soltero, se puede decir, porque no se había vuelto a casar, siendo viudo de mi suegra. Y entonces yo todas las tardes me iba yo ahí con él a platicar. Le encantaban los picapiedra, platicábamos
leíamos, él me hizo que me gustara mucho la lectura porque me contaba pues todo lo que había pasado en España, de cuando la guerra y esto y lo otro. Cuando yo conozco a don Paco, no se encuentra en México, se encuentra él de uno de sus viajes. Y entonces le llega a mi marido una carta de él y le dice, pues ponme más acerca del que dices que esto, que el otro y todo. Pero entonces mi marido era muy parco para escribir, ¿no? Nada más le ponía lo... No. Y le digo, déjamelo, yo le voy a escribir. Entonces, yo no conocía a don Paco, pero le empiezo a escribir, hola, soy una persona que estoy saliendo con su hijo, si quiere yo le cuento todo lo que pasa. Y entonces, de ahí fue esa comunicación que él y yo tuvimos. Me caso con mi marido, que salíamos de viaje los tres, nos íbamos en barco o algo, y por eso dice ahí que fuimos a Chicago y todo, porque siempre lo jalaba yo, le decía, véngase don Paquito, vámonos de viaje, vámonos a esto. Y decía, no, váyanse usted, no, pues igual me voy con él que con usted, con él y todo. La Secretaría de Educación decide que le van a dar un premio al primer editor con el nombre del primer editor que hubo, que era Gutenberg. Entonces se pone la rifa había 3 o 4 editores de la edad de mi suegro, pero se lo gana don Paco. Y nosotros estábamos en París y le llega la invitación y él no quería, porque él no era de los que le encantaba el flash ni nada. Y le dice mi marido, no, sí ve papi, porque aparte de eso es un honor que de los 4 o 5 que hay de tu edad y todo, también editores, pues te han escogido a ti. Y entonces él se viene, nosotros nos quedamos allá porque estábamos con los chicos y estaba un viaje para que conocieran Europa, y nos dice, bueno, pues ya, ok, era un anillo. Y dice, ya traigo aquí el anillo, ya les di gusto, y sí fue una sorpresa muy agradable para mí que me escogieran. Y había como una consternación de que mi abuelo, algo estaba pasando. Entonces, al preguntar, pues me dijeron que mi abuelo se iba a China, ¿no? Entendamos que en aquel entonces China estaba totalmente cerrada a todo lo que era el mundo exterior y pues, ¿cómo que se va a China? Lo que él hizo fue rentar un carguero, pagar por meterse en un carguero de contrabando. Se metió a China, estuvo en China varios meses. Tal era mi abuelo que hasta, digamos que aprendió mandarín. Y pues obviamente fue una despedida porque no sabíamos si lo íbamos a volver a ver o no en aquel entonces. Y la cosa fue que regresó más contento creo que de lo que se fue, porque pues así era él, ¿no? Don Francisco vivió cada día con una intensidad máxima, prodigando el respeto y el amor por todos los que lo rodeaban. Y esa fue la principal herencia que le dejó a Jordi, ese amor por cada detalle que nos regala la vida. Los 4 grandes amores de Jordi Sayrols fueron su familia, la empresa que le dejó su padre, la arquitectura y la filantropía a través del Club de Rotarios. Mira, Rotary en la casa era como una segunda religión. Lo empezó mi abuelo, luego metió a mi papá. Mi papá, los dos obviamente sesionaban. En todos lados del mundo donde estuvieran, no fallaban a la sesión. Entonces, lugar donde llegaban, lugar donde buscaban dónde estaba Rotary, y si tenían que manejar, manejaban, pero sesionaban y nunca fallaban a eso. Entonces, mi papá, bueno, pues obviamente, fue como algo pasional, Rotary, le fascinaba, y tuvo cargos muy importantes, se convirtió fue presidente del club. Él abrió 2 clubs, el de la Ciudad de México y el de Valle Narvarte, y además también fue gobernador del distrito 417 en aquel entonces, creo que fue por ahí de los mediados de los 70s, y antes de morir, unos meses antes de morir, estaba nominado para ser presidente mundial de Rotary, pero bueno, pues obviamente no llegó a eso. Yo tenía completamente decidido que yo iba a trabajar, que nunca me gustó estar en una oficina. Yo soy de mucho de plática y de todo con personas y eso. Entonces trabajaba en la Galería Mizrachi, que era la única galería en México donde estaban los mejores pintores, Diego Rivera, Dr. Atl, todos ellos los conocí. Entonces, un día platicando con uno de mis jefes, eran 2, Alberto y Enrique,
pues eran se hicieron muy cuates míos, se puede decir, no como de empleada, sino me tenían mucha confianza, sabían que podían contar conmigo. Y estando platicando me dice, fíjese, chula, que tengo un amigo que se está divorciando, está muy triste, tiene 4 hijos, bla, 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 y todo así. Y entonces yo de payasa le digo, pues dígale a su amigo que cuando quiera, pues, yo soy muy buena para poder decirle que no se preocupe, que tiene el mundo por delante y todo. Pero no pasó nada de eso. Y un día que estábamos haciendo una exposición de Tamayo, yo le dije a mi jefe, oiga, ¿por qué no hacemos un cóctel? Y me dijo, no, nos cuesta mucho dinero. Le dije, no, yo ahorita se lo arreglo. Entonces hablé a Bacardí, hablé al Oso Negro, hablé a varias de estas. Y dije, oiga, ¿quieren poner todos sus letreritos de Bacardí, de Oso Negro y de esto y todo? Sí, bueno, pues se los dejo que lo pongan gratis y me dan bebida para... Estábamos en la calle de Génova 12. Y sí, me regalaron el cóctel. Y cuando veo que llega un señor con la esposa de mi suegro y otros amigos, y llega con otra señora, yo acaba de llegar de Acapulco, estaba muy doradita porque me fui de vacaciones, tenía 22 años, él tenía 30 y tantos, y entonces cuando me ve, me cierra el ojo y digo yo, qué poca, o sea, así lo digo, qué poca, con la señora a un lado y me cierra el ojo. Entonces al otro día le digo a mi jefe, oiga, qué poca de su amigo, ¿no? Me cerró el ojo cuando... ¿Cuál? Le digo, el calvito ese que estaba igualito a él, idéntico. Y entonces me dice, no, ese es el viudo, ese es el divorciado. Ah, le digo, con razón, ya. Y entonces así fue como conocí a Jordi. Nosotros nos casamos en Miami porque entonces ya la editorial ya la llevaba mi marido y conocíamos a Bebo Saralegui, ya se distribuían todas las revistas del mundo, todas, casi, porque de veras fue la primera distribuidora en México, la de mi marido. Por ahí hay una foto que si alguna de la oficina se los puede decir, en toda la parte de una pared en la oficina de mi marido están todas las revistas, desde Alemania, Italia. Tomando el gran legado que le heredó su padre, Jordi Sayrols le imprimió su propia visión empresarial a la compañía y con su empuje y dedicación se convirtió en el distribuidor más grande e importante de revistas de todo México y de América Latina. Mi papá como hijo ya en otro contexto de historia, pues es una persona con más visión capitalista, en donde se dio cuenta que el editorial no era un negocio que pudiera crecer a ese nivel, pero también se dio cuenta de que había una necesidad en ese momento muy grande de que todos los editores pues, querían llegar más allá y no podían, había cierta limitación. Entonces lo que él hizo fue, empezó a ir a diferentes lugares, creó todas las redes de distribución. Entonces literalmente llegaba a una ciudad o a un pueblo, se sentaba a buscar quién podía ser su representante en esa localidad y entonces se sentaba con él, platicaba las condiciones, le enseñaba cómo era el negocio. Y así creó toda la infraestructura de logística de la comercializadora o distribuidora, ¿no? Entonces, también surgieron muchos editores en donde empezaban a hacer sus revistas, en donde mi papá, pues obviamente vio ese potencial y financió a estas editoriales, porque pues obviamente entre más editoriales tuviera, pues más fuerte se convertía él, y entonces se convirtió en una distribuidora de publicaciones muy grande que traía revistas de Europa, traía revistas de México y las manejaba para todo lo que fuera el país, Centro y Sudamérica, ¿no? Una tarde, noche, cerrando el negocio, eran las 8 de la noche, llega un vehículo, oiga, está abierto. No, le dice Boni, ya estamos cerrando. ¿Qué se le ofrece? Es que vengo de viaje. ¿Y qué se le ofrece? Pues soy Jordi Sayrols. Ah, caray, dijo, pues entonces déjenme abrirle. El señor Jordi era una persona, además de sencillo,
muy inteligente, hábil para los negocios. Tenía el don de gente, sabía tratar a todas las personas, por muy humilde, sencilla o muy encumbrado, tenía el mismo trato para todos. No se me puede olvidar en alguna ocasión cuando llegó un editor muy molesto porque no había visto su revista en no sé qué puesto o plaza de la República. Llegó y a la niña que lo atendía le gritaba y le decía: pero el señor Jordi sale de su despacho. ¿Qué pasa? Ah, no, pues es que mira, Jordi, esto, lo otro. Ven, pásate. Acostumbraba a agarrar a la gente, la abrazaba le pasaba la mano por el hombro, ya. Se metieron, hablaron y salieron muy contentos, y ya el señor ya iba a sacar otra revista. Es un caso único, y yo creo que en México, en la historia, obviamente ya toda la cuestión editorial está pasando a la historia a través de todos los medios electrónicos. Sin embargo, Calimán fue en su momento algo excepcional, porque se vendían 2 millones de ejemplares semanales, algo insólito, no ha habido nada parecido. Pero además Calimán lo que hizo fue enseñó a leer a mucha gente. ¿Por qué lo digo así? Porque Calimán llegaba a todos los rincones del país, la gente lo buscaba porque era un pesito el que costaba Calimán, y bueno, la gente iba corriendo al puesto de revistas, compraba su revista Calimán, y así fue como mucha gente empezó a leer, porque ese era su medio de entretenimiento, de distracción. Calimán era una publicación semanal que editábamos 2,5 millones de ejemplares. Entonces, pues era toda una osadía hacer. Desde el sábado en la mañana ya estaban los camiones llegando de la imprenta a dejar los ejemplares. De esta revista siempre el señor Jordi nos vigilaba y nos sugería: la devolución no debe de exceder un 3%. Ya un 3% ya era mucho, porque ¿qué íbamos a hacer con tal cantidad de ejemplares cada semana, ¿no? 75,000 ejemplares, algo así. Entonces, demasiados. Entonces, la vigilábamos y cuidábamos de una forma muy especial. Para llegar a este punto, con Calimán se cuidaba así detalle a detalle. Para eso era una época en que todavía no teníamos computadoras, pero teníamos unas hojas, unos libros que se le ponían las hojas impresas con todos los títulos, y ya sabíamos, Calimán, cuidarlo, pero así como cirugía. Entonces había unas columnas en donde se vaciaba la dotación, otra columna en donde en rojo se vaciaba la devolución, y en otra se vaciaba el total de la venta. Entonces, cada 8 días, cuando se iban a imprimir las etiquetas para despachar Calimán, se vigilaba todo, y aquel cliente que se excedía un poco, inmediatamente la reducción. Teníamos revistas que eran pues Mecánica Popular, Hechos, Vanidades, Buen Hogar. Eran revistas pues que se manejaban en varios sectores. Era interior, voceadores y departamento de suscripciones. Ya sabíamos que cualquier cosa consultar, y era con él. Entonces, pues con puertas abiertas. Él nunca tuvo en ese entonces secretaria, porque que tuviéramos que decirle a la secretaria: oye, ¿me sacas una cita para entrar? No. Entonces nada más tocábamos a la puerta, abría él: ¿qué te pasa, hija? ¿Qué se te ofrece? Y ya, no, pues vengo a comentarle tal o cual cosa, y ya lo revisaba. Era lo admirable de ver a detalle él cómo conocía de lo más arriba a lo más sencillo su negocio. El señor Jordi era una persona que brillaba en el medio editorial. Entonces, todos lo respetaban y le hablaban para consultarle. Y una persona de palabra. Había, por ejemplo, hay detalles de que un editor de otra distribuidora se quisiera pasar acá. ¿Quién eres? ¿Quién te distribuye? Fulano de tal. Espérame. Les hablaba: oye, ¿tienes algún problema? Este editor ya me vino a ver, quiere que yo le distribuya. No pasa nada. Adelante, Jordi. Así. Teníamos 2 editores que eran bohemios.
uno Salvador Velázquez, otro el señor Aguilera. Pero eran bohemios y uno de ellos en alguna ocasión o en ocasiones más seguidas iba, se ve que salía de la bohemia y ya necesitaba dinero, entonces iba y preguntaba por el señor Jordi, pero de llegar a las 8 de la mañana, el señor Jordi era de los que puntualmente estaba ahí trabajando, llegaba y el señor, ¿está el señor Jordi? Sí, ¿qué se le ofrece? Es que vengo a ver si me dan un anticipo. Ya, salía, los atendía, los pasaba a su despacho, platicaba con ellos, todo, y salían contentos con pago y si había posibilidad, pues con algún negocio adicional, apoyándolos en lo que ellos tuvieran como planes para nuevos proyectos. Mi abuelo fue una persona, como te lo decía, que aprendió por sí solo. Los idiomas era una cuestión fehaciente a eso. Aprendió idiomas de diccionario a libro y entonces veía el libro y veía la palabra y así fue. Y obviamente también es una época en donde tomemos el contexto, en donde mucha gente, no nada más él, muchísima gente a lo largo de Europa hablaba muchos idiomas, ¿no? También era algo común. Y después mi papá como hijo también aprendió varios, en donde mi papá ya tenía mucho mejor pronunciación. Y en una ocasión en Rotary precisamente, estaban en el recinto de Acapulco, en donde todavía no tenían intérpretes, y entonces mi papá, el discurso que dio como gobernador del 417, pues obviamente lo dio en varios idiomas, el cual pues obviamente fue una ovación grande, porque pues nadie se lo esperaba, ¿no? Pues los Rotarios es un club de filantropía, ¿no? Se hace a través de networking de clubes que están distribuidos por todo México y el mundo. Y pues el objetivo es ayudar, ¿no? Ayudar a través de donativos, a través de eventos, a través de una serie de cosas sociales, sin fines de lucro. Mi papá vivió y dedicó muchísimo tiempo a los Rotarios. Pues era algo que a él le gustaba mucho y le dedicaba su vida, su tiempo, porque así era. El lema de mi papá era: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El ser una buena persona, el ser un buen ciudadano, el ser un buen hermano, el ser un buen hijo, todo esto. Y a final de cuentas yo no creo que fue una cuestión de enseñanza, sino más bien una cuestión de aprendizaje de nosotros, porque lo vimos todo el tiempo en la casa, ¿no? De mi papá heredamos esa fascinación por viajar, así como él la heredó de mi abuelo, ¿no? Teníamos un Galaxy, una camioneta Galaxy muy grande, esas familiares, que se abrían en la cajuela, se abrían la cajuela así lateralmente y ahí íbamos los niños. Y se perdía, ¿no? Se perdían las carreteras de México y pues a ver a dónde llegábamos. A veces mi mamá se pasaba a la parte de atrás y nos invitaba a hacer su copiloto y nos sacaba el mapa. Entonces, pues, ahí teníamos un mapa y nos decía: oye, pues, estamos aquí y quiero llegar acá, a ver cómo, llévame, ¿no? Y eso era, esos retos eran muy padres para mi hermano y a mí nos encantaba como descifrar los mapas. Gracias a la visión de negocio con esa perspectiva humanista, a la proyección internacional y a la confianza que generaba, la distribuidora creció hasta convertirse en la líder indiscutible del mercado. El señor don Francisco Syrols, fundador de la empresa y de esta dinastía, con don Jordi Syrols, su ilustre sucesor, fueron editores que marcaron toda una época en la historia editorial de México y en la distribución de periódicos, libros y revistas. Desde sus oficinas en Mier y Pesado 128 y 130, tenían verdaderamente un imperio en la distribución de publicaciones. No teníamos computadoras, no era la época todavía. Entonces nosotros teníamos unas máquinas con un pedal y con una gaveta así en alto y hacíamos placas, unas máquinas de escribir, pero metíamos la placa y la grabábamos y ya ahí poníamos la cantidad y cada placa, dependiendo del número de paquetes de cada revista, se hacían el número de placas. Entonces
se imprimían ya esas placas revisadas para imprimir una revista, se colocaban y se hacían unas listas que en aquel entonces les decíamos galleys y las íbamos imprimiendo, ¿sí? Además, se hacían las etiquetas también en otra máquina que se pasaban las placas y ya se ponían las etiquetas y la máquina iba jalando las etiquetas, imprimía etiqueta por placa. Nosotros ordenábamos por estado las placas de tal forma que pues todo se facilitara al momento de conformar las rutas y porque había un estado que podía tener 2 o 3 rutas, ¿no? Una se catalogaba por ruta de camión prensa, ruta de correo o ruta de diversos, que era pues ADO, Julián de Obregón, etcétera, ¿no? De este tipo de camiones. En 1976, ante la presión que ejercía la presidencia de Luis Echeverría sobre el diario Excelsior por su postura crítica ante su gobierno, se dio el conflicto clave en la historia del periodismo mexicano. A través de maniobras políticas y económicas, el presidente impulsó un golpe interno en la cooperativa, logrando la destitución del director Julio Scherer García y de su equipo, lo que evidenció la intervención del Estado en los medios. Un grupo de periodistas, encabezados por Scherer, salieron del periódico y fundaron el semanario Proceso, que se convirtió en el referente del periodismo independiente de México. Desde su primera edición, Proceso, se caracterizó por su espíritu crítico y su denuncia de los abusos del poder, lo que marcó un antes y un después en el periodismo nacional. De esta manera, una de las publicaciones más socorridas, más emblemáticas y de mayor tiraje, llegó a distribuidora Cyrolls, consolidando otro negocio importante para la compañía, pero también para la apertura democrática de México. Siendo la revista más importante, la distribuidora más importante, Julio Scherer, cuando sale de la empresa anterior, que salió él con todos sus ejecutivos, se acercó al señor Jordi Cyrolls y sacaron la revista Proceso. Entonces ahí fue como se planeó la dinámica, el tipo de información, y la revista Proceso pues empezó con un tiraje moderado de 18,000 ejemplares, pero después ya eran 500,000 ejemplares en una semana. Era impresionante. Entonces pues bastante bueno y muy satisfecho el señor Scherer de todo cómo fue evolucionando por el manejo y profesionalismo de Grupo Cyrolls que se le dio. Entonces cómo creció su revista. Y después también con la revista Hola, que empezamos con 180 ejemplares que importábamos de España, pues ya cuando terminamos, 30,000 ejemplares a la semana. Pero más allá de los negocios, la convivencia familiar estaba llena de armonía en la casa de los Cyrolls, una consecuencia de tener antepasados amorosos y de una gran calidad humana. Bueno, cuando yo nazco en una familia en donde ya tengo 4 hermanos mayores que yo. Mi mamá es obviamente el segundo matrimonio de mi papá, y mi mamá, enamoradísima de mi papá, llega a una familia, a una casa en donde ya tiene hijos, ¿no? Yo me recuerdo que era maravilloso esos momentos, porque en la casa siempre había ruido, siempre había gente. Con que cada uno de mis hermanos invitara a un amigo, pues ya la mesa para cenar era gigantesca. Desde que yo nací estaba, yo creo que, digamos que lamido por perros, ¿no? Porque en la casa el amor por los perros siempre fue. Entonces llegó un momento en que algo que también fue muy curioso, como las casas estaban juntas y habían diferentes razas, y en una ocasión hubo camada de todos los perros, y llegamos a tener creo que 21 o 22 perros. Desde muy chico nos mandaban a campamentos en los veranos, ¿no? Yo creo que se querían deshacer de nosotros, pero siempre viajábamos mi hermano y yo, y pasábamos el verano en campamentos en México y fuera de México. Y cuando regresaban por nosotros mis papás, aprovechaban para hacer como un viaje local, ¿no? Entonces conocíamos la zona después de estar un mes en el campamento, y era muy formativo. O sea, no solamente era por el gusto de ir y viajar, sino en todos los viajes, en todas las experiencias que tenemos con mi papá, había una formación, había un aprendizaje, había una enseñanza, ¿no? Y era padrísimo. Mi papá siempre estaba ocupado, ¿no? Haciendo una u otra cosa, pero el tiempo libre que tenía
lo dedicaba 100% a estar con la familia, ¿no? A estar con mi mamá, con nosotros. Jugábamos muchísimo Vagamon con él, entonces eran horas interminables de retas de Vagamon. También nos enseñó a jugar dominó. Entre los 4 jugábamos cartas, entonces nos sentábamos a jugar Continental y otros juegos que aprendimos con él. Y los rompecabezas eran, o sea, clave, ¿no? Cada vez que se podía sacaba un rompecabezas de 1000, 2000 piezas y era despejar la mesa del comedor o poner una mesa especial para el rompecabezas, y ahí el rompecabezas vivía hasta que lo terminamos. Entonces, cada momento libre, cada espacio que tenía era juntarnos y armar rompecabezas. Algo que heredé de mi papá es esta fascinación por el buceo. Mi papá era buzo y cuando yo ya no tuve la oportunidad de bucear con mi papá porque tuvo un par de infartos o preinfartos y le prohibieron bucear. Pero de chico nos platicaba estas historias maravillosas de cuando él se iba a bucear y se iba con sus amigos al Caribe y encontraban estos galeones españoles, estos barcos hundidos, verdaderos galeones españoles llenos de joyas. Y una vez nos platicó que encontraron estas joyas enterradas en un galeón y se empezaron a llenar los trajes de buzo, los visores, y salieron felices, imagínate, ¿no? Encontrar joyas, rubíes, esmeraldas, ¿no? Y estaban en la playa, ¿no? O sea, te lo imaginas con las mesas y las joyas ahí tiradas, y estaban brindando con estos tarros de cerveza, y de repente uno de sus amigos azota el tarro y se rompe una joya, ¿no? Y pues las piedras preciosas no se rompen así nada más si les das un golpe, ¿no? Y empezaron todos a sacar las joyas y empezarle a pegar, y eran puro cristal. Y bueno, pues nos contaba que pues era este intercambio de joyas preciosas que traían los españoles para llevarse el oro de México y dejar puros cristales a los nativos, ¿no? Desde entonces. Un día llegó a una escuela de buceo que estaba cerca de la oficina, y yo tenía estas ganas de certificarme de buceo. Y dije, pues aquí, ¿no? Me queda cerca. Y llegué, me bajé del coche, entré a pedir informes, y pues ya me platicaron cómo era el curso y todo, y dije, ok, pues ¿cuánto es, no? En ese entonces pues se usaban los cheques, entonces hago el cheque a la escuela de buceo tal, te lo doy al que estaba ahí, el instructor, y ve mi nombre, ¿no? Raúl Sayrols, y me dice, ¿qué eres de Jordi Sayrols? Y le digo, soy su hijo. Y pues resulta que él era buzo, era uno de los amigos buzos de mi papá, con los que buceaba de joven. Y luego me platicó que él con otro amigo que puso una escuela en Acapulco, la escuela de los hermanos Arnold, entre los 3 bajaron la Virgen de los Pescadores, que es la Virgen que está hundida entre Acapulco y la isla de Caleta. Y de hecho, cuando hacen los tours, o como se llamen, a Caleta, pues vas en las lanchas de cristal y pasas por encima de la Virgen, ¿no? Entonces, pues esas historias me conmueven muchísimo, ¿no? Y me da mucha, pues como alegría saber que pues en estas ondas estaba mi papá, y hoy yo estoy en lo mismo, ¿no? El matrimonio que tuvieron María Luisa y Jordi fue ejemplar. Doña María Luisa había demostrado desde el primer momento su gran talante y generosidad al hacerse cargo de esos niños con tanto amor. Formaron también su propia familia con sus hijos Luis y Raúl, y siempre convivieron todos en armonía, cada quien con sus actividades cotidianas, los niños en los estudios, y ellos dos siempre acompañándose, llevando una vida en la que nunca perdieron el aprecio y la admiración por el otro. Lo que yo recuerdo de ellos fue los eternos enamorados. Llegábamos, por ejemplo, a Acapulco, y lo primero que hacíamos nosotros, mi hermano y yo, era ponernos el traje de baño, o cuando iban mis otros hermanos también, y bueno, pues nos íbamos a nadar. Cuando regresábamos, estaban los dos oyendo música, bailando, cachete a cachete. De repente se desaparecían también los fines de semana y se viajaban, y nosotros nos quedábamos haciendo un relajo en la casa. Pero sí, mi mamá fue una mujer locamente enamorada de mi papá, y yo creo que viceversa. Mi papá, obviamente, locamente enamorado de mi mamá. La comida siempre ha sido parte esencial de la familia Sayrols. Nos educaron en la mesa.
algo que heredamos y nosotros le hemos pasado ese gusto y esa herencia a nuestros hijos, y viene desde mi abuelo. Me acuerdo mucho esas idas al mercado de San Juan. ¿Quién no que le gusta la comida tiene que conocer el mercado de San Juan? Me acuerdo que mi papá eran esas visitas obligadas a ver a sus marchantes, ¿no? Y pues pasábamos horas enteras en el mercado recorriendo pasillos de frutas, de verduras, de carne, de embutidos, de quesos, y pues era como la compra que mi papá disfrutaba hacer. Pedía codornices, conejo, embutidos, y ya lo conocían, ¿no? Le mandaban todas estas cosas a su casa. Y me acuerdo que teníamos unos refrigeradores tipo restaurante, tipo de estos refrigeradores horizontales que abres de arriba, y ahí guardaba y congelaba todo, ¿no? Las codornices, el conejo, los gansos, todo lo que le gustaba comer. También por los rotarios y por sus compromisos de la industria editorial, pues siempre había algún evento en mi casa, ¿no? Había una cena, había una reunión, había una comida, algo que festejar o algún compromiso que cumplir, ¿no? Siempre había gente en mi casa, ¿no? Y de hecho en la casa teníamos 2 cocinas, la cocina en la planta de arriba, que era la cocina familiar, donde cocinaban para el diario, y abajo había una cocina más tipo industrialona, ¿no? Como de restaurante, catering, ¿no? Y cuando había eventos, pues ahí se cocinaba para 20, 30 personas, ¿no? Sí, bueno, estábamos en la casa y mi papá de repente a la hora de la botana, porque siempre se acostumbraba que antes de comer te sentabas a platicar y servían, ya sabes, el aperitivo, ¿no? Muy a la usanza española. Abrían un jerez, un fino, algún tequila, y nos decían, váyanse por unos mejillones, unos ostiones, ¿no? Entonces había una bodega en mi casa y nos daban esta llave secreta que nadie sabía dónde estaba, porque todo estaba bajo llave. Ahí en esa casa tan grande, esa quinta que los abuelos habían fincado tantos años atrás, cuando no había calles por esa zona, construyendo 2 casas que se comunicaban entre sí, los Sayrols vivieron una infancia feliz, protegida por esas figuras adultas que les enseñaron las responsabilidades de la vida, pero también a vivirla al máximo. Siempre había algo que hacer, ¿no? En la casa teníamos 2 líneas de boliche, tipo los Picapiedra. No te imaginas nada moderno. De hecho, era bastante rudimentario. Mi abuelo le gustaba mucho jugar boliche con sus amigos. Hay fotos en libros donde pasaba ahí como sus reuniones con sus amigos. Y eran 2 líneas. En medio había un riel donde venía la bola de boliche, pero 2 personas se tenían que ir a la parte de atrás donde están los pinos, y de manera manual tenías que colocar los pinos, ¿no? Había una palanca que le pisabas y salían unos pues con unas como clavos, unas clavijas, y el pino pues tenía un hoyito, y ahí tenías que colocar los pinos. Cuando soltabas el pedal, pues se bajaban las clavijas y ya estaban los pinos listos. Entonces te tenías que subir como en una barrita, para que cuando llegaba la bola y tiraban los pinos, pues no te lastimaras, ¿no? Y ya que ya había pasado el tiro, tenías que agarrar la bola, subirla al riel, y el riel, por pura gravedad, hacía que la bola llegara hasta donde estaban jugando, ¿no? Y tenías que apuntar a mano. Entonces, nada de computadora ni electrónico. Te tenías que saber las sumas de cuánto era un esper y cuánto era una chuza y cómo tenías que sumar. Y pues tenías que apuntar ahí, ir llevando las sumas y todo, y nos ponían a nosotros a recoger los pinos y las bolas, o a hacer el conteo de lo que tiraban, ¿no? Era muy, muy divertido. Mi papá tomaba whisky, pero su trago así como de refrigerio era el Menyul, ¿no? El Menyul es un trago veracruzano o de Nueva Orleans, depende si lo haces con bourbon o con ron. Y en la casa tenía como una pequeña plantío de hierbabuena, ¿no? Entonces el Menyul lleva hierbabuena macerada, lleva azúcar, hielo frapeado,
y el ron, si lo quieres al estilo veracruzano, o el bourbon, ¿no? Y es en old fashion. Y mi papá me enseñó a hacer esa bebida. Entonces yo era su bartender, yo era su mixólogo. Entonces él estaba jugando dominó, estaba jugando cartas o boliche. Y me decía, órale Raúl, prepárate unos menjules, ¿no? Y ahí iba yo a hacer el menjul, cortar la hierbabuena, macerar la hierbabuena con el azúcar, frapear el hielo. Teníamos una maquinita muy simpática donde ponías cubos de hielo y le dabas una palanca y te frapeaba el hielo. Entonces sacabas como el recipiente ya con el hielo frapeado y pues le hacía sus menjules a mi papá, pero pues eran buenísimos, ¿no? Dulce, muy dulce por el azúcar, y yo pues le entraba a mis probadas, ¿no? Para catar que sí se había salido bien el menjul. Y esa fue mi primera jarra, como a los 8 años. Un día acabé jarrísimo. ¿Cómo era el México de los años en que Jordi y María Luisa Sayrols educaron a sus hijos? En los años 70, la sociedad mexicana era predominantemente joven, con una creciente clase media y un acelerado proceso de urbanización y de adopción de los valores culturales europeos y estadounidenses. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar los valores conservadores, impulsados por movimientos estudiantiles, feministas y sindicales que buscaban mayor apertura y derechos. Fue la época del rock y de los movimientos contestatarios. Surgió el rock mexicano, con bandas como Three Souls in My Mind, que después se llamaría el Tri. Aunque el gobierno reprimió los conciertos juveniles, como ocurrió en Avándaro en 1971. En el cine, directores como Arturo Ripstein exploraban temáticas profundas. En la literatura, autores como José Agustín retrataron el desencanto social en la llamada literatura de la onda. El fútbol se había convertido en una pasión nacional tras la Copa del Mundo de 1970, que mostró al país ante el mundo como una nación moderna y hospitalaria. A pesar de las dificultades económicas y políticas, los años 70 fueron una época de transición, donde la modernización y el deseo de cambio se enfrentaron a la resistencia del sistema autoritario. Las empresas operaban en un entorno altamente regulado por el Estado, con un modelo económico basado en la sustitución de importaciones y una fuerte intervención gubernamental. Las tiendas departamentales como Liverpool y el Palacio de Hierro se pusieron de moda, mientras crecían las cadenas de autoservicio como Comercial Mexicana y Aurrera. La publicidad y el marketing comenzaron a jugar un papel más importante en la promoción de los productos y la televisión se consolidó como el medio preferido para llegar a los consumidores. Sí, era un México en transición, un México con problemas, pero también era un país quizá más inocente, más humano, con valores que hoy en parte se han perdido y que María Luisa y Jordi Sayrols se encargaron de transmitir a sus hijos. Pues mi papá era muy firme, ¿no? Tenía un sentido de autoridad muy, muy fuerte, ¿no? Decíamos que te dominaba con la vista, pero al mismo tiempo era muy cariñoso, era muy amoroso, ¿no? Entonces había momentos para jugar, para divertirte, para echar relajo, pero había momentos para dedicarle al estudio y para seguir reglas, ¿no? Me acuerdo alguna vez que le dije que necesitaba que me ayudara con una tarea y que no entendía X cosa, ¿no? Prácticamente lo que quería era que me hiciera mi tarea. Y me dijo, sí, ven. Entonces, te digo, tenía su despacho, su oficina, y pues tenía muchos libros. Antes pues todo el mundo tenía enciclopedias y, ¿no? Con eso estudiabas, con eso investigabas. Y me empieza a sacar uno y otro libro. Y me dijo, ahí está todo lo que necesitas para hacer tu tarea. Y fue la última vez que le pedí apoyo a mi papá para que me ayudara con la tarea, porque pues hay que estudiar, ¿no? Hay que aprender, hay que investigar. Mi papá expandió su negocio a través de esta cadena de representantes que fue conociendo y haciendo en todos sus viajes, recorriendo la República Mexicana y haciendo relaciones con personas a los que les veía ese potencial y ese interés de ser parte de la red de distribuidores, ¿no? Y creaba este networking de personas a través de relaciones no solamente de trabajo, sino relaciones de amistad,
se creaban verdaderos vínculos de amistad, porque mi papá tenía esta filosofía y esta visión de que todos ganaran en el negocio, ¿no? No se trataba de que uno abusara o otro perdiera o no, sino que si todos ganaban, el negocio iba a florecer, ¿no? A mí me tocó trabajar con hijos de fundadores que habían empezado el negocio de distribución de revistas en ciertas ciudades del interior de la República, que decían, no, pues tu papá empezó el negocio con mi papá, y eran amistades, ¿no? Amistades muy profundas. Mi papá era arquitecto de profesión, él estudió en la UNAM, y los domingos familiares eran muy divertidos porque la dinámica era ir a misa en la mañana. Después nos íbamos a visitar sus obras. Él construyó mucho en la del Valle y en la Narvarte. Era como su área de desarrollo. Y hacía privadas, casas, condominios, edificios. Y nos metíamos a las obras, nos metíamos con él a las obras desde que hacían los estudios de suelo y hacían unos hoyos. Leíamos los planos con él, en la casa sacaba sus planos, ¿no? Y veíamos los planos, aprendimos a leer planos de arquitectos. Era muy divertido, ¿no? Él tuvo que dejar la carrera casi al final de su carrera, el octavo, noveno semestre, no me acuerdo, porque pues se tuvo que hacer cargo del negocio. Mi abuelo le dijo, voy a vender el negocio, o si te lo quieres quedar, pues nos arreglamos en una forma de pago, ¿no? Y él pues le gustaba el negocio, vio que había un potencial en el negocio, decidió dejar la carrera y meterse de lleno al negocio, y trabajó de la mano con mi abuelo muchos años, porque le digo, sí me quedo con el negocio con la condición de que seas mi asesor, ¿no? Los fines de semana que no había viajes o que no había compromisos, a mi papá le gustaba mucho ver las caricaturas. Entonces en su cuarto tenían la tele arriba de un librero, y a pie de la cama tenían como un reposer, como tumbona, ¿no? Entonces mis papás estaban en la cama, nosotros ahí en la tumbona, y me acuerdo que uno de los programas que más le gustaban a mi papá era La Pantera Rosa, ¿no? Y pegaba unas carcajadas. El programa, ya sabes, La Pantera Rosa era muda, ¿no? Entonces era esta manera de que sin ninguna palabra en todo el programa, duraba media hora, podías entender perfectamente sensaciones, risas, angustias. Era una caricatura para la época, creo, muy, muy interesante, porque no decían una sola palabra, y todo era a través de gestos, a través de gesticulaciones, a través de cosas que pasaban en la caricatura. Y me acuerdo que esa y Los Picapiedra y La Pantera Rosa eran como los programas claves para ver todos los fines de semana. Era divertido. Las navidades eran muy especiales, siempre eran mega navidades. Me acuerdo que por lo menos había 30 personas en la casa, personas que ni sabíamos quiénes eran, pero a todos les decíamos tíos, ya sabes. De alguna u otra forma eran amigos o colegas, o tenían que ver algo con mis papás en alguna de sus áreas de desarrollo, ya sean los Rotarios o la industria, la industria editorial, o el tema de su profesión de la arquitectura o lo que sea, y amigos, ¿no? Familia también. Había cena, un buffet enorme en este lugar que te digo que mis papás hacían sus eventos, que era la parte de abajo de la casa. Teníamos una sala grande con una chimenea, y ahí ponían un árbol gigantesco, bueno, de chico pues lo ves gigantesco, lleno de regalos. Entonces esperábamos con ansias que fuera el 25, el 24 no podíamos tocar nada, nos mandaban a dormir, y ya el 25 de la mañana abríamos los regalos. Pero era unas navidades de esas que ves en las películas como de la mafia italiana, que todo el mundo llegaba a la casa, ya sabes, emperifollados, todos con sus pieles y todos con sus abrigos, y la gente iba, creo que hasta de smoking a ciertas navidades, recuerdo, y era padre. Siempre había alguien que cantaba o alguien que tocaba el piano. Teníamos ahí un piano en la casa, entonces mi tío tocaba el piano, entonces se sentaban a tocar el piano, cantaban. Era muy especial pasar una Navidad con toda la familia en la casa. Que fui una mujer muy feliz a su lado, una nuera increíblemente cariñosa, porque así él se lo merecía. Y ahora, desgraciadamente, tendré que terminar esto con su muerte.
fue un 17 de mayo, un sábado, que nos fuimos a comer a un lugar que les gustaba mucho, tanto a él como a mi marido y a mis hijos. Tenía una noche de haberse cambiado de lo que fue Quinta Las Moras a un edificio de 5 pisos que había hecho mi marido. Llegamos a la casa y le dije, don Paquito, calme, descanse un rato. Tenía una enfermera que se llamaba Amelia, que descanse un rato y luego cuando venga Jordi de dejar a los niños en el colegio, nos vamos a subir a ponerle los cuadros y a ponerle todo lo que está sin terminar. Jordi se va a dejar a los niños, me dice, ahorita regreso, y cuando yo bajo al 3er piso, don Paco vivía en el 5º, no acabo de entrar cuando me dice mi cocinera, señora, dice Amelia que sube inmediatamente. Le dije, ¿cómo que subo si yo acabo de bajar? Y entonces me dice, no, suba. Y entonces cuando subo, veo a mi suegro que ya está en la cama. Y le digo, ¿qué le pasa? Dice, don Paco me dijo, qué bueno que voy a descansar un rato. Y luego mi nuera, que pues es como si fuera mi hija, se toma todas estas molestias, pero para mí nunca fueron molestias, desde luego, y me van a venir a arreglar ya mi casa para que pueda estar contento. Y me dijo en ese momento Amelia, se dio la vuelta y nada más se fue para abajo. Y en ese momento nos dejó porque le dio una cosa al corazón, pero no sufrió nada, un paro cardíaco. Y eso son las maravillas de las muertes de las personas que han sabido vivir, que han sabido disfrutar y que han sabido dejar en este mundo unas raíces maravillosas que yo tuve la gracia y la felicidad de poder entrar en ellas, y ahora tengo 2 hijos, nietos, que son la razón de mi vida. Pero el destino, siempre impredecible, siempre enigmático, siempre implacable, quiso llevarse de este mundo también a don Jordi Sayrols. Apenas al año siguiente, a ese hijo, marido y padre amoroso, al arquitecto constructor de edificios y de amistades incondicionales, a la persona que le dio toda su fidelidad al negocio que le fue heredado y quien impactó a tantas y tantas personas con sus obras filantrópicas. Fue en un safari fotográfico a África, al que viajó con su esposa y otros matrimonios, y donde fue picado por un mosquito portador de la malaria. Era el año de 1981. A unos meses del fallecimiento de don Francisco, la familia, que seguía en duelo, quedó devastada. La señora María Luisa enviudó y sus hijos Luis y Raúl quedaron huérfanos con apenas 14 y 12 años de edad. Todos en la familia decían que se lo llevó porque lo necesitaba allá. Todo cambió. Fue un cambio como muy radical. De ser esas navidades de fiesta, de gente, de alegría, de tener personas que ni conocíamos. Pasamos una Navidad en casa de mi hermano mayor solos, ¿no? Tratamos de que no nos doliera esa falta del eje familiar, ¿no? Del patriarcado que era muy fuerte en mi familia. Mi mamá ni siquiera nos acompañó en esa Navidad. Ella se quiso quedar en casa y nos fuimos a pasar mi hermano y yo la Navidad con mi hermano y su esposa y algunos amigos de ellos. Pero sí, o sea, el sentimiento era de un inmenso vacío, de una inmensa tristeza. Digo, estás en Navidad y quieres pasarla bien, pero sí fue el contraste total de que ya no estaba, ¿no? Ya no estaba esa persona que nos guiaba, que nos unía, que era el líder del clan, ¿no? De toda la familia y toda la gente que alrededor de él trabajaba, colaboraba, de una u otra forma era parte de una gran comunidad, de una gran familia, ¿no? Difícil. Cuando fallece mi papá fue un momento muy, muy complicado porque él tenía 56 años, yo tenía 14 años, mi hermano tenía 12 años. Creo que estábamos entrando en una etapa
complicada, en una etapa pues que lo necesitábamos a final de cuentas, pero también complicada en el sentido de que en mi caso yo ya había entrado a la adolescencia. Entonces en ese momento tenía yo digamos que entrones con mi papá, por así decirlo. Entonces, bueno, de repente la vida te lo quita. Entonces empieza toda una serie de circunstancias, de cambios, en donde nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Y mi mamá, muy sabiamente, lo que decide hacer es hacernos como más hombrecitos. Entonces, en ese momento cambia mucho de ser un patriarcado, por así decirlo, cambia a un esquema en donde somos amigos los tres. Ella no nos pone límites, pero al mismo tiempo nos da responsabilidad. Entonces yo creo que mi hermano y yo tomamos lo tomamos bien, porque teníamos oportunidad de habernos ido por diferentes caminos, sin embargo no fue así. Y bueno, pues en ese momento creo que tanto mi mamá como nosotros hacemos un equipo en donde a falta de mi papá, pues seguimos adelante, porque así es como nos pinta la vida, ¿no? En esos momentos difíciles, el papel de doña María Luisa fue fundamental, pues mantuvo no solo a la familia reunida, sino a la empresa con una determinación y un carácter notables. Mi papá fallece y mi mamá te tiene que enfrentar a una responsabilidad de un negocio que no conocía, ¿no? A la usanza española, mi papá tenía a mi mamá muy segura, muy tranquila en su casa, ¿no? Mi papá siempre le decía a mi mamá que no se preocupara por nada, que él veía por la familia. Y te puedo platicar que mi mamá ni siquiera sabía no sabía hacer un cheque, ¿no? No sabía manejar, ¿no? Teníamos chofer en la casa y pues lo que mi mamá necesitaba, pues el chofer le resolvía y la llevaba y la traía. Y pues el cambio de ya no estar él y tener dos hijos chicos de 11 y 13 años, pues sí fue muy fuerte. Se tiene que enfrentar a personas que se la quieren de alguna manera bailar, como se dice vulgarmente o coloquialmente. Y pues ella siempre mostró una entereza muy particular, muy admirable, ¿no? Sí te puedo decir que si ella no se hubiera aferrado a mantener el negocio y a pues decir que el negocio iba a seguir, porque era el negocio que fundó su suegro, que creció su esposo y pues que era el patrimonio y la herencia de nosotros, hoy no estaríamos aquí, ¿no? Hoy no estaríamos cumpliendo 100 años, pero ella se remangó las mangas y lo dio todo por mantener el negocio de la familia. A capa y espada lo peleó y siempre fue esta mujer segura de sí misma, fuerte, ¿no? Obviamente muy de relaciones, de hacerle ver a la gente que las cosas estaban bien, cuando ella por dentro se estaba desmoronando, ¿no? Alguna vez me acuerdo que me levanté en la mañana, en la madrugada, y me quería pasar a su habitación, ¿no? O no sé, y la escuché llorando en el baño, ¿no? Entonces en las noches ella sufría su luto, se sentía muy sola, muy desesperada, le costaba, o sea, no sabía en quién confiar, pero amanecía y pues se guardaba esa tristeza, se guardaba ese dolor y pues a luchar, ¿no? A luchar por el negocio y a sacarlo adelante y a dar la cara y pues hoy sí te puedo decir que hoy estamos cumpliendo 100 años por esa determinación, ¿no?
En la década de los años 80 e inicios de los 90, la industria editorial se diversificó de muchas maneras y la empresa de la familia Seidels fue afectada por malas decisiones de los directores que llegaron a gestionar una empresa acéfala y que requería alta especialización y una entrega completa al proyecto. Raúl y Luis quedaron huérfanos de padre cuando eran todavía adolescentes y se vieron en la necesidad de trabajar en la compañía como aprendices en la bodega, en el área de sistemas y en muchas otras áreas. Más adelante tomaron responsabilidades mayores, pero siempre aprendiendo desde abajo como cualquier otro colaborador. Esa fue la herencia que les vino indirectamente de su abuelo y, de manera directa, de su padre. Esa educación tan dedicada y que hacía hincapié el esfuerzo para lograr las cosas fue el fundamento para que cuando tuvieron edad se hicieran cargo de la compañía. La distribuidora pasó a tener también su propio fondo editorial y su propia imprenta, concentrando todos los aspectos del negocio en un solo corporativo y volviéndose autosuficientes. Los títulos de pasatiempos y manualidades como crochet, tejido y punto de cruz tuvieron muy buen recibimiento y la empresa creció a un muy buen ritmo. Uno de los títulos más exitosos fue una licencia que trajeron de Japón, la revista Teenager, con patrones para hacer vestidos que llegó a tener una circulación de 400,000 ejemplares. Todo un fenómeno entre los jóvenes. En aquel entonces, Grupo Seidels tenía el 64% de la distribución nacional, entonces pues éramos los que dirigíamos todo. En esa alianza pues manejábamos costos de transportación que no estuvieran sobrepagadas las rutas y que pagáramos lo justo. Entonces, para evaluar los costos, pues a veces nos organizábamos y en esas juntas de circulación, pues decíamos, vamos a armar tal ruta, la de México, Poza Rica. Entonces se consolidaba, cada quien llevaba su información de la aportación de tonelaje que iban a aportar. Entonces ya se consolidaban los viajes y dependiendo de la carga se hacían 2 o 3 a la semana y el tipo de vehículo que se contrataba, ¿sí? Tortón, Rabón o camioneta. En este caso era como se consolidaba la carga y para los costos pues sí, era muy importante viajar con el transportista. Viajábamos, nos poníamos de acuerdo, tú te vas a tal ruta y desde que empezaba a hacer la recolección empezaban a ver cuánto era su recorrido, su kilometraje, con qué kilómetros empezaba para medirlo y después costos de gasolina, viáticos, alimentos, todo, casetas y demás. Principalmente las alianzas eran pues entre las revistas, entre las editoriales o distribuidoras, con Intermex, Grupo Flores, Cedesa y Grupo Seidels. Entonces era tal la cantidad de carga que ya resultó insuficiente el espacio que se tenía en Mier y Pesado. Hubo la necesidad de salirnos por la gran cantidad de carga, de movimiento que había. Entonces compró un terreno ahí en Álvaro Obregón, en la colonia Toltecas, en la calle 10. Y no, pues ahí ya fue fabuloso, llegaban los transportistas, incluso ahí se consolidaba carga, llegaban de otras distribuidoras y preferían ahí. Teníamos la revista Proceso, semanal. Teníamos también la revista Hola, semanal. Entonces, en el tema de Proceso, las alianzas que teníamos con las demás distribuidoras era para conseguir tarifas bajas con las líneas aéreas. Se recibía la revista el sábado en la mañana o a mediodía ya empezaba a entregar el taller la revista Proceso para que la madrugada del domingo todo nuestro personal estuviera en el aeropuerto, captando todos los primeros vuelos en aquel entonces, Mexicana, Aeroméxico, ¿sí? Para llegar a las ciudades más lejanas como Tijuana, Mexicali. Abrimos muchas rutas nuevas como Mazatlán, Culiacán, Hermosillo, Mexicali, Durango, Torreón, Ciudad Juárez, etc. Utilizábamos camiones de hasta 10 toneladas y luego camiones de 15 toneladas, hasta que ya de plano hubo la necesidad de trailers de 28 toneladas.
Los hermanos Seidels se ganaron desde el principio la amistad y el compañerismo de todos los colaboradores. A Raúl y a Luis los vi crecer en todos los sentidos. Verlos al frente ahora de la compañía, dirigiéndola con pasión y entrega, pues como una vez lo hizo su papá, es algo que me llena de orgullo. Yo empecé a trabajar en esta bendita empresa en 1977, tenía yo 17 años de edad, como ayudante general, obviamente. Me pusieron automáticamente de flejador. Los empacadores ganaban por destajo y los flejadores por día. Entonces el empacador lo que le importaba era estar empacando rápido y el flejador pues tenía que dar abasto. Entonces había que llenar tarimas de paquetes empacados y llevarlos al área de transportes, que era donde preparaban todo para distribuir al interior de la República, regularmente en costales, ya separado por cliente. Pero el flejador, regresando un poquito, pues había que llenar las tarimas, llevarlas al área de transportes, que eran como 50 metros, había unas rampas, y los patines no nos deteníamos, era a la velocidad que agarraba en la rampa. Regularmente hacían apuestas que a ver quién pagaba los refrescos. Esto era pues el que se dejara juntar más paquetes de los empacadores o que no les diera abasto. De alguna manera el que perdía pues pagaba los refrescos. Yo, no es por nada, pero yo había llegado del campo y el trabajo en el campo es mucho más pesado. Por mucho, lo que yo hacía ahí en la bodega pues se me hizo fácil. Entonces la verdad le agarré velocidad, agarré muy fácil luego cómo hacer todo y pues no es por nada, pero ahora sí que nunca me tocó pagar los refrescos. Lo que hace especial a esta empresa es que no solo te abren las puertas, sino que también te dan la oportunidad de crecer, de aprender, de descubrir de lo capaz que eres. Yo me ponía muy nervioso porque en ocasiones me dejó recibiendo solo y de Calimán me acuerdo haber recibido hasta 2,5 millones, por ejemplo. Otros títulos con tirajes muy altos, por ejemplo Águila Solitaria llegué a recibir 600,000 y había muchos tirajes, muchas revistas muy importantes con tirajes de 100, 200, 300,000. Había muchas fotonovelas en donde aparecía Verónica Castro, Lucía Méndez, había novelas vaqueras, revistas de caricaturas. Si hay palabras que definan lo que ha sido la familia Seidels desde que don Francisco llegó a México y fundó su empresa hasta sus nietos pasando por don Jordi, son humanismo, trato sincero, camaradería, ética y honestidad. Empezaba yo a barrer la bodega cuando vi entrar al señor Jordi al patio con 2 hombres más. Pero para mi sorpresa, el señor Jordi me tomó del brazo contrario, es decir, me cruzó la espalda, me tomó del brazo y me llevó con ellos. Ahora sí que yo iba con la escoba en la mano y me llevó unos metros. Después me dio 2 palmadas en la espalda, me dejó y me volteó a ver con una sonrisa como diciéndome, quizá gracias, quizá bien hecho. Algo así, me quedé con una sensación muy especial. Me sentí tomado en cuenta por una persona muy especial, definitivamente. Y pues ya ellos se siguieron, me quedé. Y si antes había yo trabajado a gusto, a partir de entonces trabajé más a gusto. Yo entré a trabajar en 1992 en la empresa. He trabajado muchos años con el señor Raúl Seidels como su secretario. Y he podido constatar que es una persona humana, que se preocupa por su gente, que pese a los años difíciles que ha tenido la compañía, como cuando fue la pandemia, siempre se preocupó por el bienestar de todos. Nos dijo que no nos iba a dejar sin trabajo y que si lleváramos un sustento a nuestra casa, porque es nuestra segunda familia y todos somos un engrane que va a seguir girando. Y aquí hasta el tornillo más pequeño es igual de importante. Yo siempre me he sentido así. Años después, los señores Luis Seidels y Raúl Seidels, siendo ya jóvenes, trabajaron un tiempo en la bodega. Fueron a trabajar parejo, como ayudante general. Ahora sí que le entraban desde a barrer, le entraban a la etiquetada, checar paquetes, acarrear revista, encostalar revista, verificar
los paquetes con la etiqueta e incluso a levantar costales y colocarlos en la tarima. Pues a veces había que ir los sábados tiempo extra y algunas ocasiones, varias, el señor Luis llegó a media mañana y pues hola muchachos, ¿cómo están? No, pues aquí trabajando. ¿Ya comieron? No, pues no, pues vénganse. Llegaba con un tambache, vamos a decir así, de tacos de guisado, los ponía en la mesa y vénganse. Así como Seidolz llegó a ser la distribuidora número 1 de México, lo era también en la exportación a otros países. Era el punto de entrada de las publicaciones que llegaban de Europa para las Américas. Más adelante, en 1995, me nombraron gerente de almacén. Yo para entonces ya había recorrido las diferentes secciones de la bodega como encargado, entonces pues ya tenía conocimiento de lo que se tenía que hacer en cada una de ellas. Tenía en ese momento un poco más de 70 personas a mi cargo. Recuerdo que nos llegaba en diario, estábamos recibiendo revista de la propia editorial, mucha mercancía de importación y mucha mercancía, muchos títulos de editores nacionales también. Recuerdo que llegamos a inventariar hasta 10 millones de revistas. En ese tiempo eran como 8 secciones de la bodega y todas estaban llenas y con mucho movimiento. Recuerdo que se exportaba mucha revista para Centroamérica, Sudamérica y gran parte de los Estados Unidos. En la segunda mitad de los años 90, la empresa aprovechó la carretera de la información y la naciente era de Internet para entrar con títulos ganadores como Personal Computing, cuyo éxito duró más de una década. Fueron los años en los que Internet tomó impulso. Nacieron navegadores como Netscape Navigator e Internet Explorer y se expandió la banda ancha. Eran los tiempos del furor de empresas como Microsoft, Cisco, Yahoo, Amazon, América Online, eBay y Google. La inversión en startups tecnológicas se disparó. Todo mundo quería tener su propia computadora. En esos momentos en que el mundo estaba en el cambio de siglo, vino un furor por todo lo que representara la llamada nueva economía, que terminó con la crisis bursátil de las .com. Y el mundo cambió cuando se dieron los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. En esos mismos momentos, Luis y Raúl Seidolz negociaban con Playboy International la cesión de la licencia para México, un negocio muy prometedor. Así, la empresa entraba en una nueva época, con una apuesta arriesgada pero audaz por conquistar diferentes mercados. La licencia de Playboy fue muy buena en los primeros años, con portadas espectaculares y ediciones muy cuidadas y de buen gusto, con celebridades como Isabel Maddow o Margarita Gralia, que exigieron reimpresiones continuas. La fama de Playboy a nivel mundial les abrió puertas para traer a México licencias de todas partes del mundo, entre ellas una revista británica que también prometía mucho, Food and Travel. Amor a primera vista. desde que la vi, primero que nada el tema es fascinante, ¿no? Comer y viajar, así me educaron, así crecí, fue parte de mi educación y de mi vida de todos los días. Y pues es algo que me encanta hacer, ¿no? Mi hermano me dio unos ejemplares de la edición inglesa. Me dijo, oye, nos están ofreciendo esta licencia. Llevo unos meses negociando los términos del contrato. Pero yo voy a migrar a Estados Unidos. Se fue a vivir a Estados Unidos. Y me dijo, si quieres, pues vela, platica con el dueño y si no, pues dime y cancelo todo para que pues ya no sigamos adelante, ¿no? Me llevé unos ejemplares a mi casa ese fin de semana, lo estuve leyendo, la fotografía, los contenidos, todo, y dije, no, o sea, no sé cómo, pero la tengo que sacar, ¿no? Y ya regresé a la oficina el lunes, creo que le hablé a mi hermano el fin de semana, dije, oye, sí quiero seguir adelante. Y ya el lunes en la oficina
me puso en contacto con el dueño de la licencia, bueno, de la marca. Le escribí a Londres, le digo, oye, soy Raúl, soy el hermano de Luis y yo quiero seguir adelante con el proyecto, ¿no? Cuando le digo que sí quiero continuar con el proyecto, me dice, ok, ¿cuándo la puedes sacar o cuándo la? Y yo le decía, no, pues por lo menos un año, ¿no? Para planear o para hacer el equipo editorial, para aprender. Me dijo, no, en el verano, ¿no? Esto te estoy hablando más o menos que yo estaba platicando con él como en febrero, marzo, y me dio 3 meses y me dijo, no, en 3 meses. Y en 3 meses sacamos el primer ejemplar. Me acuerdo que la edición fue junio-julio del 2011. Y bueno, pues este año estamos cumpliendo ya 14 años con el proyecto. Raúl analizó el mercado y vio que no existía en México nada que se le pareciera, ni tenía competencia directa. Había solamente 2 revistas, una era de viajes específicamente y la otra solo de comida y vinos, pero no existía ningún título que reuniera los 2 temas juntos. 2 cosas que van perfectamente de la mano en el target al que se dirige. Una revista de turismo gastronómico es más directa para los anunciantes. Food and Travel es un productazo, es una revista de turismo gastronómico. Es una revista que le habla a un público muy específico, muy especial, que le gusta comer, que le gusta descubrir el mundo a través de la cultura gastronómica de los lugares donde viaja, ¿no? El turismo gastronómico es una forma de viajar, así como hay otros tantos tipos de turismo, ¿no? El turismo religioso, por ejemplo, el turismo de convenciones, ¿no? El turismo de romance. Este es el turismo gastronómico, ¿no? Y el eslogan de la revista es la mejor forma de comerte el mundo. Y eso es disfrutar a través de sus contenidos, a través de sus crónicas, a través de sus reportajes y de una gran fotografía, ese gusto por no solamente por conocer el mundo, desde México hasta los rincones más lejanos y remotos, sino que conocer ese mundo a través de lo que comes, ¿no? No solamente restaurantes fine dining, restaurantes, ya sabes, estos ahora que están de moda, Estrella Michelin o 50 Best o tantas ahora premios y categorías que hay, o como reconocimientos más bien, sino desde la comida de los mercados, la comida callejera, el famoso street food, hasta el fine dining, ¿no? Entonces hay un espectro muy amplio de lo que es la gastronomía, la cultura gastronómica de diferentes países. En México, por ejemplo, tenemos desde que México tiene la comida mexicana es el patrimonio de la humanidad, y tenemos estas cocineras tradicionales. La gente cree que el papel va a morir, las nuevas generaciones no creen en el papel. Esta es una revista para la gente que sí disfruta hojear y leer una revista de muy alta calidad en todo lo que plasmamos aquí, ¿no? Invertimos muchísimo tiempo, talento, dinero en una excelente fotografía, en unos excelentes contenidos, y la gente busca el papel, nos habla para suscribirse, la ve en los aeropuertos y se la lleva a su casa, la recoge de los hoteles, de los restaurantes. Entonces, hoy la revista está muy bien posicionada en su nicho. Y bueno, pues obviamente ha crecido en plataformas digitales, ha crecido en experiencias, ha crecido en otras divisiones de lo que es transmitir este amor por comer y viajar. Y bueno, pues hay proyectos en el futuro que vienen interesantes, como hacer radio, como hacer un podcast. La experiencia es disfrutar de esos momentos que tienes para proyectarte, para planear, para fantasear y transportarte a estos lugares que estás leyendo, ¿no? Ya sea en tu casa, en un hotel, en un viaje, en un avión, en un aeropuerto. Si me preguntas a mí cómo me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo que un recuerdo que tengo es que siempre disfrutó su vida, ¿no? Disfrutó a su familia, disfrutó su trabajo, disfrutó sus viajes, disfrutó su comida, disfrutó sus momentos. Un recuerdo que tengo de mi abuelo es sentado en su reposet, en su casa, leyendo una revista, leyendo el periódico, tomándose un vino, tomándose unas angulas, tomándose un jamón ibérico y compartiendo con mi mamá, que siempre estaba ahí a su lado,
acompañándolo, compartiendo con mi papá, que era su compañero de vida, de trabajo. Y es eso, ¿no? Es darte esos momentos para disfrutar y un escape al otro lado del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible cuando ya no se editan revistas en papel y Food and Travel es un éxito rotundo? Quizás sea también por eso, porque la gente extraña esa sensación y ese deleite de llevarte la revista a todas partes. Raúl atiende publicidad, muchos eventos, y todos muy exitosos, y atiende a las marcas. Él ha sabido hacer un producto único en el mercado. Tenemos un producto 5 estrellas. Nuestra revista Food and Travel ofrece mucho a mucha gente. Tiene excelentes contenidos y de todo un poco. Desde un gadget hasta un libro, una comida, un postre, una especie de maíz, una bebida, una estancia. Nos enseña a conocer el mundo. Y si uno aprecia el papel, como que el cerebro se queda mejor. Bueno, pues realmente cuando empezó el tema del internet, las revistas empezaron a bajar sus tirajes. Evidentemente debimos haber buscado alguna innovación y eso aquí nos damos cuenta de la visión que ha tenido Raúl para darle la vuelta al negocio. Hoy por hoy no solo es una revista, hoy son plataformas digitales, son experiencias, son eventos y una distribución controlada de la revista. El círculo de esta gran familia se cierra entonces en esta experiencia de viajeros incansables, de empresarios con visión y de amantes de todo lo bueno que nos ofrece la vida. Una herencia intelectual y de experiencias vividas al máximo, que tocaron la vida de tantas personas y cuyo legado nunca se perderá. Hoy nos hemos reunido quienes recordamos con amor a nuestros antepasados, a quienes nos precedieron en este fascinante y misterioso camino que es la vida, a quienes les debemos todo. Gracias a ellos, somos las personas que somos, en quienes nos hemos convertido. Y así, con este sincero homenaje, las nuevas generaciones siempre sabrán de dónde vienen, porque quien conoce sus raíces no teme nada en la vida, porque sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige.